Bueno, ya estamos de regreso en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, está con nosotros. Buen día, doctor. Gracias por siempre colaborar con nosotros cuando le requerimos una entrevista y aceptar la invitación. Buenos días a todos ustedes. Gracias por invitarnos a su programa. Rose, Ezequiel y Jazmín, aquí estamos a las órdenes. Buenos días, doctor. Vamos de lleno con el tema del coronavirus, porque lo que hemos visto estos últimos días, este mes, pasamos de tener alrededor de 400 casos diarios de coronavirus hasta 1.800 que llegamos la semana pasada. Tenemos un nivel de positividad relativamente alto durante las últimas semanas del 12%, 18% en un solo día ayer. Y aunque el nivel de letalidad sigue siendo bajo para el país, hemos visto durante lo que va de diciembre que la ocupación de las camas en unidades de cuidados intensivos se está incrementando con bastante velocidad. Me gustaría conocer su valoración sobre lo que está pasando y qué esperamos para las próximas semanas. Sí, muy buenos días. Ciertamente, como usted señala, esa es la situación. El COVID está aumentando los números de casos, se está haciendo más expansivo la enfermedad. El índice de positividad ha aumentado un 18%, igualmente que la ocupación de cama UCI de unas 464 camas existentes. El día de ayer 235 estaban ocupadas para un índice, para un porcentaje de un 51%, o sea, prácticamente tenemos el 50% de las camas ocupadas en las unidades de cuidados intensivos y un 35% de los ventiladores. Esto significa que el gobierno debe de reorientar su política epidemiológica frente al COVID-19 para evitar el avance de la pandemia. Debe de reorientar, pensar, detenerse y tomar medidas frente a esta pandemia. Tengo la información, por ejemplo, que el Marcelino Vélez Santana está saturado, la unidad de cuidados intensivos. El hospital allá en Santiago por igual, la Unión, aunque la Unión Médica, en la época de crisis había más de 100 internamientos de COVID, al día de ayer tenían unos 50 y tantos, pero que resulta que ellos habían habilitado algunas áreas de COVID que fueron cerradas y solamente dejaron unas 50 camas que se saturaron. Probablemente el ministerio le estaría pidiendo a la Unión Médica que habilite más camas COVID, que en este momento también la Unión Médica está lleno con más de 50 casos. Igualmente la unidad de cuidados intensivos, que tiene más de 30 y tantos casos ingresados. Esto implica que hay que sentarse seriamente a analizar la situación. Mientras por otro lado el gobierno tiene mucha presión por parte del empresariado de que ahora de cara a los periodos navideños se flexibilice. Yo no sé qué es lo que van a flexibilizar más la enfermedad, las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Nosotros como gremio entendemos que eso sería un error y permitiría que se le pierda el control las autoridades y el país de esta enfermedad. O sea, no se puede bajar la guardia en ningún momento. Por el contrario, de cara a esta situación, el Colegio Médico Dominicano está planteando que no solamente se mantenga el toque de queda y el estado de emergencia, además de las medidas convencionales como el distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado de las manos, sino que estas medidas se amplíen de restricción. Uno de los elementos más preocupantes son los encuentros sociales, las reuniones sociales, la boda, los cumpleaños, los barrios, hay que ver, los barrios durante todo el día se mantienen muy activos y muchas personas han dejado de utilizar ya las mascarillas. O sea que tenemos una situación realmente preocupante. Doctor, al margen de lo que usted plantea en relación a cómo se han venido incrementando
las unidades, la asistencia y la saturación en las unidades de cuidado intensivo y las camas en los hospitales, ha mencionado una serie de condiciones que las autoridades han venido dejando de lado y la presión que se ha venido generando también para que el Ejecutivo flexibilice las medidas de, digamos, de restricción. Hemos escuchado siempre que el Colegio Médico Dominicano y su presidente se han opuesto a este relajamiento. De igual forma, miembros incluso del gobierno, del sector salud, como es el caso del doctor Enrique González, director de Conavicida, ha externado una comunicación al presidente de la República donde le pide que no se deje influenciar y que no flexibilice las medidas. ¿Qué posibilidad ha visto usted desde el Colegio Médico de que todos los sectores puedan unificar un esfuerzo y puedan llevar una propuesta conjunta al presidente de la República para que no nos sorprenda este rebrote? Pero lo que pasa es que eso de todos los sectores llevar una propuesta conjunta, bueno, realmente es difícil porque quien tiene que sentarnos a todos los sectores es el gobierno, no lo ha hecho. El gobierno hasta el día de hoy no se ha sentado seriamente con el Colegio Médico Dominicano a discutir el tema del COVID, en ningún momento lo ha hecho. Pero ellos tendrán su equipo de salud y entienden lo que tienen que hacer. Ahora el gobierno sí ha sido muy permisivo frente al sector económico y a la economía, porque la función de que el gobierno, una de las metas del gobierno es que la economía avance y progrese. Una de las metas del Colegio Médico Dominicano es proteger la salud. ¿Qué quieren los empresarios? Que sus negocios progresen. ¿Qué quiere el Colegio Médico? Que se eviten menos muertes y menos casos. Entre menos casos hay, menos fallecidos habrán. Es una situación realmente preocupante en este momento. Nosotros planteamos que aumenten el número de muestras a un mínimo de 8.000 muestras diarias. Lo que pasa, cuando usted ve que se suma, que se hicieron 9.000 muestras, no es así, porque se están sumando también las muestras que se les repiten a los enfermos. Y para medir índice, eso no es un dato. Para saber cuál es el porcentaje de positividad, usted no puede sumar las muestras del que ya tiene COVID, que se le tomó una nueva muestra para ver cómo va evolucionando. Por ejemplo, en el último boletín había 9.000 muestras, 6.000 muestras eran por primera vez y casi 3.000 muestras eran de manera subsecuente. Esas 3.000 para medir el índice de la enfermedad y la evolución de la enfermedad no se deben de tomar en cuenta. Sí, para medir el pronóstico de ese enfermo, que si se le puede, aunque ya no es una herramienta absoluta para dar de alta, se le puede o no dar de alta, para el seguimiento, si se puede incorporar a la sociedad. Entonces, el Colegio Médico está planteando esta medida y crear los equipos de rastreadores. En este momento las autoridades no tienen equipos de rastreadores que identifiquen y rastreen cada caso de COVID con quién ha estado en contacto. Aquí me parece que las cosas han estado evolucionando como así, normal. Sabemos que los militares están cansados después de 8 meses de casi de toque de queda. Eso nosotros lo entendemos. Pero el Colegio Médico Dominicano está planteando no solamente mantener, ahora en diciembre, el 24 de diciembre, el 31, no solamente mantener las restricciones, sino también incrementarlas, como ha hecho Alemania en este momento, que incrementó todas las medidas de seguridad en este momento. Y me llama la atención que el presidente de la República dejó hasta el 22 el llamado de emergencia, o sea que me parece que a partir del 22 él va a hacer un nuevo planteamiento, quizá esperando a ver cómo evolucionan las cosas, pero sería un grave error dejar las cosas a su suerte, decir que no va a haber toque de queda, que la gente disfrute de esta Navidad de manera abierta, sería un grave error. Doctor, uno de los elementos, dígame. Con la situación actual, ¿cuál sería el horario ideal del toque de queda?
con lo que estamos viviendo ahora, ya después del 22, que es cuando se cumple ya el periodo que tenemos en estos momentos. Doctor, ¿y su opinión con relación a una boda que tuvimos en La Vega con 60, 70 personas y las fiestas clandestinas que constantemente se desarrollan en las narices de las autoridades? Claro, todos los hoteles están haciendo fiestas, bodas, cumpleaños, y nadie dice nada. Mira, la mejor medida, porque el toque de queda es un instrumento para usted mantener el distanciamiento. Eso es lo que busca el toque de queda. Entonces la mejor medida es esa, exactamente, mantener el distanciamiento y el uso de mascarilla. A veces uno dice, pero ¿de qué vale la pena el toque de queda? Si usted se mete en los barrios, por ejemplo, este fin de semana, sábado y domingo, usted ve a las personas en todos esos barrios socializando, conversando, jugando, etcétera, sin ni siquiera una mascarilla. Entonces, ¿para qué? Usted pasa desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche compartiendo, y un toque de queda después de las 9 de la noche, cuando ya usted se ha requete infectado. Por ejemplo, la población se ha infectado. El gobierno tiene que orientar al país. El país no está siendo debidamente orientado. Porque el mensaje que le está llegando a la población es un mensaje equivocado, de que todo está bien, de que el COVID está controlado, y el COVID no está controlado. ¿Quién ha dicho eso? El COVID está ahí, se mantiene y ha iniciado un ascenso importante. Entonces a la población hay que decirle que esto no está resuelto, que hay que mantener las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, porque el pueblo, en la medida de que usted le lleve el mensaje de que el COVID está controlado, el pueblo le va a perder el miedo y el respeto, que es lo que ha pasado. Así es. Una franja importante de la población le ha perdido el miedo y el respeto a esta enfermedad, y usted lo ve sin el más mínimo respeto, conversando, sin las utilizaciones de las herramientas para evitar la propagación del COVID. Se necesitan mensajes publicitarios en las televisiones, que no lo vemos, no lo vemos, que orienten a la población sobre la importancia de mantener esa medida y sobre la importancia de identificar a la población que esta enfermedad no ha pasado, y que solamente cuando más del 70% de la población le haya dado la enfermedad, que es la inmunidad en rebaño, o haya recibido una vacuna óptima, que es otro tema que sería importante tratar, el tema de las vacunas. A propósito de que la FDA aprobó el uso de la vacuna Pfizer, que incluso ya se comenzó a utilizar de manera masiva en el Reino Unido, y que hoy se comienza a utilizar de manera masiva mediante una operación que la han llamado en diabólica, algo así, estuve leyendo, en los Estados Unidos. Doctor, justamente usted hablaba del tema de que nos han dicho que la pandemia está controlada, y en efecto el jefe del Ejecutivo, el presidente Abinader, lo ha dicho al menos en 2 ocasiones de forma pública, tratando de atraer al turismo. Sabemos y estamos conscientes de que dependemos de la industria turística y este mes es decisivo. Sin embargo, por un lado, le dicen a los turistas, aquí están más seguros que en sus propios países, el coronavirus está controlado, eliminan muchas de las medidas que se habían tomado en los aeropuertos, y hoy, a diferencia de otros países, aquí ya no se pide ni la prueba PCR para entrar a República Dominicana, ni tampoco la cuarentena que se estuvo estableciendo durante las primeras semanas de la pandemia. ¿Cuál es la recomendación de ustedes como colegio médico para específicamente los aeropuertos en este mes que llegan masivamente dominicanos de la diáspora y turistas extranjeros, de aquí hasta lo que resta del año y los primeros meses del próximo año, cuando llegan tantos europeos, canadienses y estadounidenses huyendo del frío? ¿Y cuál es la recomendación de ustedes para el sector turístico? Porque si bien los hoteleros nos dicen que están estableciendo medidas de sanidad, por el otro lado también ellos tienen sus discotecas abiertas, sus bares, restaurantes y salones de conferencias. Mira, el número de turistas ha disminuido de manera importante entre noviembre y diciembre. Se ha desplomado de manera sustancial. Y los aeropuertos
¿Qué medidas se están tomando en un aeropuerto? Dígame, ¿cuál? El asuntico este de tomarle la temperatura, a algunos, a otros no. Ahí no hay ningún tipo de medida en los aeropuertos, prácticamente ninguna. Aquí la gente se sube a un avión, se pone su mascarilla, porque los aviones le exigen mascarilla, y regresa, y de allá, aquí a la República Dominicana. Antes se aislaban, se tomaban en cuenta esos enfermos, se ponían en cuarentena. Los hoteles a nivel del turismo le hacían las pruebas, ya eso tampoco, eso está abiertamente, esa medida está abiertamente. Por eso es que nosotros tememos de que ahora en diciembre, como ya comenzó la enfermedad, mire, 2.240 casos entre sábado y domingo, es una situación realmente alarmante y preocupante que debe de llamar la atención, pero no hay ningún tipo de medida. Quizás si encuentran alguna persona con fiebre, lo aíslen, pero en sentido general en los aeropuertos y a nivel del turismo no hay esto, me dirijo a las personas que vienen desde fuera, no hay ningún tipo de medida. Doctor. Continuamos con la entrevista central del Despertador con el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, y nos estaba hablando, doctor, de cuáles son las propuestas del Colegio Médico para establecer medidas de control sanitario en aeropuertos, especialmente en esta época que llega tanto dominicano a la diáspora. Doctor. ¿Nos escucha, doctor? Escucha? Ah, sí. Pensé que estábamos en la pausa. No, ya regresamos, fue brevísima. Pero, pues muy breve, Dios mío. No, ya no. Hay que crear los equipos de rastreadores. Antes yo les decía que las personas se observaban cuando, por ejemplo, tenía un grupo de estudiantes de Cuba, se dejó en cuarentena, pero ya esto no se está haciendo. Creo que apenas lo que se está tomando la temperatura, yo le expliqué ahorita ampliamente, y le exigían prueba de COVID, ya tampoco nada de esto se está haciendo. Lo que nosotros vaticinamos, que el COVID probablemente se va a incrementar, porque si bien es cierto que desde fuera pueden venir pacientes con COVID, nosotros tenemos muchos pacientes aquí con COVID en la República Dominicana. Sí, gracias, doctor, por sus respuestas. En relación a la clase médica, ¿cómo se ha estado desarrollando la política de asistencia del gobierno a la clase, sobre todo lo que tiene que ver con los equipamientos? Entiéndase, la sesión de mascarillas, trajes de aislamiento, sobre todo porque hemos estado recibiendo denuncias de que son insuficientes y muchos de los médicos han tenido que comprarlos y proveérselo de manera personal. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es su consideración en relación a el primer nivel de atención en esta coyuntura? Mira, yo quería, antes de eso, hablar del tema de la vacuna. Ojalá que me dé un espacio. Claro que sí. Claro. Sobre los materiales de bioseguridad, ciertamente, aunque no en gran escala, pero sí escasean uno que otro material de bioseguridad en algunos distintos hospitales. Ese es el día a día, pero en definitiva una mascarilla aparece y unos guantes también, pero debemos de seguir aumentando los materiales de bioseguridad en los centros donde los médicos trabajan. Los centros de atención primaria, de hecho aquí la atención primaria a nivel subsidiado, que nosotros siempre lo hemos estado planteando, no ha iniciado de manera formal. Nosotros esperamos con este gobierno comenzar la implementación de los centros de la atención primaria a nivel subsidiado, que es donde realmente se necesita. Porque a nivel del régimen contributivo, eso no es, ahí lo que se está planteando es más bien es un negocio. Este país lo que se necesita es una atención primaria real, donde hace falta, que es en la masa pobre, y me parece y vislumbro que no tendremos atención primaria durante mucho tiempo. Ciertamente, de existir un sistema de atención primaria, esos casos de COVID se pudieran detectar
más temprano y tomar las medidas del lugar. Pero falta mucho tiempo para comenzar con la atención primaria en este país a nivel de régimen subsidiado, y esto es debido a la gran inversión económica que hay dificultad con la conexión del doctor Waldo. Ojalá y podamos recuperarla en el menor tiempo posible. Estamos conversando con el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, ¿ya está con nosotros, doctor? Bueno, estamos haciendo las conexiones nuevamente con el doctor, que nos hablaba de que hay que robustecer las medidas para tratar de lidiar un poco con esta enfermedad, aunque no nos planteó qué horario propone el Colegio Médico Dominicano para un nuevo toque de queda debido a una situación que está repuntando los casos de COVID-19 en República Dominicana. El mundo también ha tenido que cerrar sus puertas nuevamente. Hablábamos de Alemania, en Europa principalmente la enfermedad está impactando bastante fuerte, y en Latinoamérica los indicios se ven de un, le decimos rebrote, aunque el término correcto es repunte de esta enfermedad. En varios países de Europa ya hablan de su segunda ola, Sí. Francia, España, Italia, Alemania. Nosotros, de acuerdo con el Ministerio de Salud, todavía no hablamos de una segunda ola del coronavirus. Sin embargo, lo que vemos en las estadísticas es un nuevo repunte, un incremento bastante considerable de casos, y me pregunto yo cuándo es que nos dirán sí, esto ya es una segunda ola y tenemos que estar prevenidos, y ojalá que restablezcamos la comunicación con el doctor Waldo Ariel Suero para saber qué tan preparados estamos para una segunda ola, porque cuando comenzó la pandemia nos tomó tan de sorpresa que incluso tuvimos tiempo, porque la pandemia, bueno, la epidemia como tal comenzó a dispersarse por el mundo en enero aproximadamente. Nuestro primer caso se detectó aquí, fue reportado el 1 de marzo. Y a partir de ahí el gobierno declaró el estado de emergencia, tomó préstamos, y asumimos que estaban utilizando esos recursos provenientes del exterior para establecer las condiciones en los hospitales a fin de enfrentar la pandemia. Y sin embargo, llegó un momento en el que se llenaron los hospitales, no compraron camas, no compraron medicamentos. Pero bueno, ya tenemos al doctor Waldo Ariel Suero con nosotros. Doctor, el tema de la vacuna, ya Pfizer está distribuyendo. Nosotros tenemos los avances con AstraZeneca. Su opinión al respecto. Mira, de eso quería hablar precisamente de AstraZeneca. Usted lee todos los estudios que hay sobre las vacunas y hay cuestionamientos sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca. Todos los estudios dicen que la efectividad oscila entre un 60 y un 90%, promedio de 70%. Pero cuando terminó la investigación de AstraZeneca, en la etapa 3 de esta vacuna, concluyeron que tenía una efectividad de un 70%. Pero después, cuando vieron que era tan poco relativamente en comparación con la Pfizer, con la Moderna, que tienen una efectividad de un 95%, decidieron hacer nuevos ensayos de que si se le da media dosis, después una dosis completa, aumentaría un 90%. Yo no entiendo eso, porque que le dan menos dosis y la efectividad aumenta, cuando debe ser todo lo contrario. Sí, hay que ser lógico. Pero bien, me parece que se precipitó el gobierno al definirse por un tipo de vacuna, en este caso el de AstraZeneca, que mandó a comprar 10 millones de vacunas para 5 millones de dominicanos, porque se administran 2 dosis con un intervalo de 3 semanas. Sin embargo, ya el Reino Unido y los Estados Unidos hoy comenzaron a poner la Pfizer, que tiene una efectividad de un 95%. ¿Cuál es lo inconveniente de la Pfizer? Que su refrigeración amerita de mucho cuidado, en menos de un 70 grados centígrados, mientras que la de AstraZeneca es de 2 a 8 grados centígrados. Esto sin mantener una vacuna por debajo de los 70 grados centígrados es algo realmente que hay que hacer una inversión y ser muy cuidadoso para que no se pierda esta cadena de frío tan exigente como lo es. Y en cuanto a las complicaciones
y los efectos secundarios, comparando la vacuna de Pfizer con la de AstraZeneca, son más o menos parecidas. Fiebre, dolor, alergia, prurito y algunas otras complicaciones mayores. Sin embargo, en los ensayos hechos por la vacuna de AstraZeneca se encontraron 2 pacientes con mielitis transversa y uno de ellos detuvo el estudio por un tiempo. Entonces, esa es una preocupación que tiene el Colegio Médico Dominicano. ¿Cuál es la vacuna ideal? La vacuna ideal es la que tiene una serie de requisitos. Primero, ante todo, la que menos efectos secundarios produce, por lo menos los efectos graves. Porque que le dé una fiebrecita, un dolor del cuerpo, etcétera, malestar, eso no es una cosa del otro mundo. Doctor, se mutió. Sí. Que tenga cobertura, la que tenga mayor cobertura. En este caso, la Pfizer tiene un 95% y la de AstraZeneca un 70%. Y vienen después una serie de detalles más pequeños, como que sea más barata, el tema de la refrigeración, etcétera. Pero esa es la preocupación que nosotros tenemos con respecto a la vacuna que las autoridades han contratado. O sea, una mala inversión. Usted dice que fue muy precoz el gobierno en hacer la inversión. No, creo que hubo una precipitación porque, óigame. Se nos cayó el doctor, Dios mío. Una conversación tan importante para nosotros. Vamos a tratar de restablecer. Para conocer su opinión, porque en efecto el gobierno fue muy ágil cuando hizo este contrato con AstraZeneca. Ahí lo tenemos. Tiene razón. Tomar una decisión con una vacuna que los ensayos no han terminado. Doctor, con relación a seguir con las vacunas y la relación del Colegio Médico y el gobierno, desde el gobierno pasado vimos que la relación no era muy buena y que el Colegio Médico en más de una oportunidad hacía llamados al gobierno y el colegio se quejaba de que no lo tomaban en cuenta. Vemos que no es muy diferente en este gobierno. Nosotros le preguntamos si en lo que tiene que ver específicamente con la vacuna, el gobierno se ha acercado al Colegio Médico y lo ha tomado en cuenta para ese programa masivo de vacunación y si tiene alguna propuesta en ese sentido el Colegio Médico. La logística de vacunación. Ciertamente, como usted señala, las relaciones de este gobierno con el colegio han sido 100 veces mejores que el gobierno pasado. El gobierno pasado era un gobierno demasiado prepotente y arbitrario. Nunca quiso reunirse con nosotros. Ellos se creían que estaban por encima del bien y del mal. Una negatividad terrible. Danilo Medina nunca quiso reunirse con nosotros bajo ningún concepto porque él entendía que se le iba a quitar la piel por eso. De todas formas, sí nos hemos reunido 2 veces con el presidente de la República y 4 veces con la vicepresidenta y el gabinete de salud y hemos llegado a un acuerdo ya de una serie de reivindicaciones para el sector salud que esperamos que la vicepresidenta nos llame para ya firmar ese acuerdo. Ya hay un consenso con respecto a ese acuerdo. Y eso pero es importante. Específicamente con lo relativo a la logística de la vacuna. Que ahí usted quiere que entremos. Ajá. No hemos tenido la primera conversación. No hemos tenido la primera conversación, no hemos discutido nada, ni de vacuna, ni de estrategia, ni de medidas de prevención, ni que si el COVID sube, ¿qué vamos a hacer? Nada. No nos han llamado para eso, porque hay que ser honesto, esa es la realidad. Bueno, doctor, en semanas pasadas usted había denunciado cancelaciones, incluso atropellos, falta de pagos con relación a al menos 50 médicos. ¿Mejoró esa situación, empeoró o sigue igual? Ya le pagaron a unos 10 o 15 médicos que estaban en Secanó, en la área de COVID, que tenían 5 meses sin cobrar. Ya le pagaron finalmente. Las cancelaciones se mantienen y han repuesto como unos 6 o 7 de unos 50 cancelados. Es un tema que tenemos que seguir conversando con las autoridades, que el presidente en las reuniones dispuso del cese de las cancelaciones,
de los médicos y, y la reubicación de los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el sector salud, en los médicos, que yo puedo ser director de un hospital, pero primero era médico de ese hospital y tenía un empleo como médico base de ese hospital. ¿Qué es lo que plantea el colegio médico? Nosotros no nos oponemos en ningún momento a esos cargos de funcionarios. Esos cargos son de las autoridades que ganaron, que nombren a su gente. Eso está bien. Pero que ese médico que era director o subdirector de un hospital, me lo reubiquen y lo coloquen en su salario como médico básico. Si usted es pediatra, usted va a ser pediatra, va a comenzar a dar consulta como pediatra, o si usted es cirujano, se va a integrar de nuevo a su hospital, a comenzar a operar, etcétera. Eso es lo que está planteando el Colegio Médico Dominicano en este momento. Bien. Doctor, hablando justamente de pediatría, como usted es pediatra y trabaja en el hospital infantil más importante del país, y hemos visto que ustedes tienen unidad de coronavirus en ese hospital, pero también hemos visto el Arturo Grullón de Santiago, donde se está llenando de casos de coronavirus también entre niños. ¿Cómo está la situación de los niños y el coronavirus? La situación de los niños. De los niños y el coronavirus. No, de los niños, y usted sabe muy bien la situación, el pronóstico es mucho mejor, menos fallecidos desde siempre. Los primeros reportes el primer reporte de coronavirus cuando China lo dio, no había ni un solo niño fallecido por debajo de los 10 años. Sí, doctor, pero República Dominicana reportó el primer fallecimiento de una bebé por coronavirus a nivel mundial. Después ya hay niños fallecidos en todo el mundo, hay niños fallecidos. En los Estados Unidos, aquí en las Américas, todo el mundo hay niños fallecidos, pero no en la misma dimensión que en los adultos, ¿no? Claro que el número, y lo que pasa con los niños es que se convierten en portadores asintomáticos, entonces que ese es donde está el peligro, porque le pueden transmitir la enfermedad a los adultos mayores. Pero en realidad los números de casos en niños son bajos en comparación con los de los adultos. Sí, doctor, yo quisiera retornar a mi primera pregunta con relación a las peticiones y los esfuerzos que están haciendo diferentes sectores con relación a la petición que se le hace al gobierno de no flexibilizar. Y me pregunto si no sería oportuno en este momento que el colegio médico deje un poco de lado el protocolo y digamos las formalidades de que sea el gobierno que tenga que acercarse y haga un esfuerzo de que los sectores se unifiquen en torno a esa petición y podamos tener una mejor respuesta del Ejecutivo en este fin de año. Bueno, habría que sentarse, organizar un encuentro con esos sectores para llevárselo al gobierno. Eso no es una idea mala, es una idea buena que uno puede analizar y tratar de implementar, pero el gobierno tiene muchas comunicaciones con el Colegio Médico Dominicano y siempre, cada vez que nos hemos sentado a dialogar, aunque hemos tratado el tema del COVID para que se incluya en la comisión como tema, no hemos analizado esta enfermedad, pero me parece que esa idea es buena, que los distintos actores nos sentemos para que le llevemos una propuesta que no permita la flexibilización en este periodo de Navidad de esta enfermedad. Usted sabe que la posición del colegio, se la dije ahorita, es de mantener el toque de queda y de profundizar. Por ejemplo, en Alemania están prohibidas las reuniones con más de determinado número de personas. O sea, más de 10 personas, 5 personas no pueden estar juntos. Hay limitaciones. Quizá ahora en Navidad, por el problema de la familia, puede que ellos sean un poco más elásticos, pero ahí es que está la propagación del virus. Doctor, el virus se ha propagado por dos causas fundamentales. Una, se le ha llevado un mal mensaje a la población de manera indirecta, no mal pensada, ¿no? Porque hay que estar claro en eso, ¿no? Cuando usted le dice a la población que todo está controlado, que se le lleva un mal mensaje. Entonces la población se siente que está bien todo y entonces le pierde respeto a la enfermedad, sale a la calle sin mascarilla, se junta con los demás amigos, etcétera, hasta bailan juntos y todo eso, esas fiestas que usted ve, hasta en la TV, usted ve muchos videos aquí de dominicanos bailando en las calles.
el dominicano le gusta mucho una diversión sana y es difícil realmente. Mira, la policía está muy cansada con el tema este del toque de queda, nosotros lo sabemos, pero hay que mantenerlo hasta que comiencen a vacunarse. ¿Qué tipo de vacuna se va a poner en este país? Bueno, vamos a ver, pero sí, ojalá nosotros que comenzaran a vacunar con la vacuna Pfizer, ojalá que el gobierno de Abinader trajera y comenzara a vacunar en el mes de enero con esta vacuna Pfizer. Doctor, se nos Los agota efectos el secundarios, tiempo. ¿no? Que se nos agota el tiempo. Dos preguntas de rápida respuesta o lo que usted considere. Hay padres que están pidiendo el retorno de los niños a las aulas en medio de esta situación. Y si usted conocía de la corrupción que ha sido denunciada en el Ministerio de Salud Pública con compras y contrataciones, incluso con vehículos que no han sido ubicados, y lo que ha llegado ya hasta el Ministerio Público de estas compras y contrataciones de el hermano, supuestamente, que la hacía al por mayor del expresidente de la República. El Colegio Médico. No se escucha, doctor. Vamos a opinar sobre el tema, ahí está el procurador, ahí está el ministro, ahí está el gobierno que actúa en consecuencia. Nosotros nos metemos en salud. Pero nunca conocieron ustedes, no hubo rumores. Óigame, nosotros no vamos a opinar de ese tema. No vamos a opinar constantemente. Ahora, las escuelas, claro, no es así, como dicen esas madres. El 80%, según un estudio que se hizo, no están de acuerdo con que sus hijos vayan a la escuela, porque tienen miedo de que se enfermen y que se enfermen los padres y los abuelitos. Esa es la realidad. El 80% no desea regresar a las escuelas. Lo que hay que hacer en este momento es traer lo más pronto posible esa vacuna Pfizer, que está ya administrándose a partir del día de hoy en los Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Hay condiciones en el país para manejar esa cadena de frío? Bueno, yo le voy a decir la verdad. ¿Cuánto vale una vida? No, condiciones materiales para poder almacenar y transportar y suministrar esa vacuna. De alguna forma, nosotros tenemos que avanzar, nosotros no podemos seguir atrás. Si otro país se lo hace, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Doctor, ¿qué tan preparados estamos para una segunda ola? Porque ya en una ocasión, en junio, se nos agotaron las camas en cuidados intensivos, no había pruebas PCR, eran filas espantosas en los laboratorios. ¿Qué tan preparados estamos hoy para una segunda ola de la pandemia? El gobierno tiene que crear laboratorios públicos, nada más tiene el laboratorio nacional. Lo hemos dicho muchas veces, que expandan los laboratorios públicos, que los lleve a los hospitales regionales del interior y a varios hospitales de Santo Domingo, el Mocoso, el Robert Rick Cabral. Vamos a llevar al Cabral Ibáez de Santiago, al de Asua, al Taiwán de Asua, al de Barahona. Vámonos para Higüey, para La Romana, hacer PCR en esos sitios. Vamos a descentralizar el laboratorio nacional. Seguimos dependiendo en más de un 80% de los laboratorios privados. Y estamos así desde que comenzó la pandemia. Doctor, gracias por estar con nosotros en la entrevista central de este lunes. Gracias por ustedes. Y finalmente, doctor, ya sabemos que usted ha dicho que cuáles son las medidas que debemos de tomar, que se deben robustecer esas medidas para seguir evitando la propagación de esta enfermedad, pero no nos dijo qué horario de toque de queda propone el Colegio Médico Dominicano, que inicia a qué hora, doctor, y que termine a qué hora. Mira, el horario ideal, mira, cuando comenzó, se comenzó a las 5 de la tarde, después se llegó a las 3. Y de las 3 ha ido bajando, por eso cuando me dicen que se flexibilice, pero que se flexibilice, ¿qué? Después de las 9 de la noche, yo digo que usted es lo que se va a agotar. ¿A qué hora debe iniciar? El toque de queda, ahora, ahora, independientemente de lo que pase, frente al resurgimiento, mandar a la gente a las 6 de la tarde a su casa, ahora en Navidad, y en el día tirar a la guardia, todos los grupos lo desbaratar, el que no ande con mascarilla, sin tratar mal a nadie, porque ese es otro tema, el que anda con mascarilla, tomar alguna medida disciplinaria, incrementar la medida, desbaratar los grupos con más de 10 o 12 personas, desbaratar los grupos, tiene que mantenerse el distanciamiento, tomar esa medida hasta que salga la vacuna
y hacer un esfuerzo extraordinario, independientemente de los cuartos que se vayan, para traer esa vacuna aquí y comenzar a aplicarla ahora en enero. Esas serían las medidas que nosotros entendemos. Gracias, doctor, por estar con nosotros en esta entrevista central de inicio de semana. Momento de una pausa. Ya volvemos con la segunda hora del Despertador.